Un gusto estar aquí con ustedes, de verdad que me he gozado en este tiempo, tanto aprendiendo como también compartiendo, y ahora se me da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes para hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia, especialmente en relación con la familia. Y esto tiene que ver con el individualismo. Una señorita se me acercó, yo no sé si está aquí, pero se me acercó y me preguntaba, ¿pero individualismo en qué? ¿De qué vas a hablar? Y yo creo que el gran drama que nosotros estamos viviendo en la actualidad es el hecho del aislamiento personal en la que muchas familias y muchos individuos están sometidos en nuestro tiempo. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a tratar de definir un poco el individualismo contemporáneo y luego vamos a proveer, yo tengo para ustedes una sola respuesta en esta oportunidad, porque yo creo que es un tema muy complejo, pero yo creo que lo podemos observar desde una sola perspectiva en esta noche debido al poco tiempo que nosotros tenemos disponible, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a orar, vamos a acomodarnos un poquito, ahora que ya partieron los que se fueron hacia... Así, los que se fueron a otras tierras, así que vamos a perdonarlos y vamos a quedarnos juntos, ¿no? Señor, en esta noche venimos delante de ti necesitados de tu gracia, sabiendo, Señor, que cada uno de nosotros anhela poder estar en comunión contigo. Si estamos en este lugar es porque queremos aprender y yo no quiero ser un obstáculo, Señor, en su anhelo de aprendizaje. Por eso, Señor, me pongo delante de ti, ruego de tu misericordia para con tu siervo y suplico, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiándonos a todos a toda verdad. Que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento y nos permita, Señor, en este momento conversar brevemente acerca de este tema tan complejo. Ayúdanos, por favor, Señor, bendícenos y permítanos discernir en qué posición nos encontramos en cuanto al tema que nosotros estamos hablando y estaremos hablando en esta noche. Guárdanos, renueva nuestras fuerzas, permítenos centrar nuestro entendimiento y que todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, yo quiero hacer una aclaración y quiero compartir con ustedes una serie de conceptos que yo quisiera que puedan estar claros en nuestra mente para que estemos en la misma pista del tema que nosotros estamos hablando. En primer lugar, todos nosotros somos individuos. Todos nosotros somos personas individuales. La palabra individuo viene de dos palabras en latín, indivisibus. ¿Qué significa esto? Que no se divide. Todos nosotros tenemos características particulares y peculiares a nuestra propia persona. Somos seres individuales. El primer aporte que hicieron nuestros padres al nacer es colocarnos un nombre que nos distingue y que nos acompañará por el resto de nuestra vida. De tal manera que ese nombre y ese apellido marca en primer lugar nuestra individualidad. Nuestra individualidad queda marcada por ese sentimiento de que yo debo tener cuidado de mí mismo. La primera preocupación que yo tengo es por el sustento personal, por la protección de cada uno de nosotros. Y eso es algo saludable. El hecho de que nosotros tengamos una sana preocupación por cada uno de nosotros, por nuestro aseo personal, por alimentarnos diariamente, por aprender, por satisfacer ciertos anhelos, todo aquello que nos lleva a tener una preocupación personal como individuos. Porque de eso se trata. El Señor nos ha creado y nos reconoce por nuestro nombre. Esa particularidad es sumamente humana.
Y por lo tanto, nosotros, si no nos reconociéramos así, tendríamos un problema mental. Imaginan que ahora yo en un momento dejo de sentirme Pepe y empiezo a sentirme Joselo. Aleluya. Yo sé que a él le encantaría que yo me sienta él, pero no es así. Es imposible que yo me pueda sentir como él. Nosotros nos podemos identificar con otras personas, pero siempre seremos nosotros mismos. ¿Está claro? El problema entonces no está en que nosotros seamos individuos, sino que el tema que nosotros vamos a tocar tiene que ver con el individualismo. Y el individualismo no tiene que ver con el hecho de caminar como individuo, sino que más bien, como lo define el diccionario, permítanme decírselo para que lo tengan en mente, el individualismo es la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. El individualismo es exacerbar mi individualidad hasta el punto que dejo de considerar a los demás y dejo de considerar las normas que permiten la convivencia mutua. Ese es el gran problema del individualismo. También se refieren al individualismo como una tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. O sea, un individualismo que exalta a la persona por sobre todo lo demás, de tal manera que el Estado y la comunidad deben someterse solamente a los deseos, al anhelo, al bienestar y al progreso del individuo. Ese es para darle efecto a lo que estoy diciendo. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando en nuestro tiempo? Nosotros nos estamos enfrentando en nuestro tiempo a este tipo de individualismo exacerbado. Pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarnos a normas generales. Sin embargo, déjenme decirles que hay algo interesante que ha sucedido con este individualismo exacerbado, con este deseo de aislarme de todos los demás y pensar que yo puedo salir adelante por mí mismo sin considerar nada de lo que los demás pudieran decirme. En junio salió un informe del cirujano general de los Estados Unidos, el doctor encargado de la salud pública en los Estados Unidos, y en ese informe él afirma que los estadounidenses se sienten solos mucho más allá de lo normal, que hay un sentimiento de soledad exacerbada y pandémica que ha generado una preocupación en la salud pública norteamericana. No solamente eso, sino que la soledad per se, el hecho de vivir una individualidad extrema o un individualismo extremo, ha exacerbado y ha generado un problema de salud que un experto en soledad, porque déjenme decirles que universidades en Norteamérica y en Europa han creado centros de investigación de la soledad. Hasta ese punto hemos llegado. Esta persona llegó a decir que el impacto de la mortalidad producto de estar socialmente desconectado es similar a fumar 15 cigarrillos al día. O sea, el hecho de yo sentirme solo afecta tanto mi salud como si me fumara media cajetilla de cigarros diariamente. No solamente afecta mi estado anímico o espiritual, sino que me afecta biológicamente. Ahora, ese informe me hizo pensar
profundamente en las consecuencias de la individualidad. Y yo les mencioné al doctor general de los Estados Unidos, pero en ese tiempo la BBC de Inglaterra, este canal de noticias, basado en esta noticia, preparó una investigación con respecto a la soledad en nuestros países. Y resultó que esa misma pandemia de soledad también estaba afectando a toda América Latina de una manera muy profunda y exacerbada. La gente como nunca antes se siente sola. Y yo pensé que también como pastor, yo me había dado cuenta que la gente como nunca antes me está diciendo que se siente profundamente sola. Yo no sé cómo te sientes tú, pero esto es algo que yo lo veo recurrente en hombres, mujeres, niños y ancianos. Un sentimiento profundo de soledad, producto de la exacerbación del individualismo, como consecuencia del individualismo. Ahora, si nosotros analizamos las causas para este sentimiento de soledad, lo primero con lo que nosotros nos encontramos es con una contradicción. Como nunca antes en la vida estamos conectados. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo cambié de país a mediados de los 90, era imposible comunicarme con mi familia en Perú. Era carísimo hacer una llamada. Yo tenía que grabar esos pequeños DVDs chiquitos, ¿no es cierto?, que se grababan con las cámaras, y yo le mandaba DVDs a mi mamá para que pueda ver a su nieta, que no la podía ver fácilmente. No podíamos comunicarnos, las cartas iban y venían como en la antigüedad. Quizás hay aquí algunos jóvenes que ni saben qué cosa es una carta, ¿no? Que el correo postal ya no es una necesidad. Pero eso era exactamente lo que nosotros vivíamos, pero ahora no. No importa dónde tú vivas, tú estás profundamente conectado, profundamente relacionado. En este aparatito tú tienes a toda tu familia, a todos tus amigos, te enteras de todo lo que está pasando alrededor, a tal punto que nosotros aún vivimos el síndrome del mundo chiquito. El síndrome del mundo chiquito es que lo que está ocurriendo en el mundo nos afecta en tiempo real. Nos hemos enterado de lo que ha sucedido en Libia, y lo de Libia nos afecta profundamente porque lo vemos en tiempo real. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ahora, debido a las cámaras de vigilancia, uno ya no se entera que asaltaron a alguien y lo mataron, o que el accidente tal y lo atropellaron, sino que te pasan la imagen. Inmediatamente estamos conectados, sabemos lo que pasó y podemos comentarlo. Entonces, en medio de esa gigantesca conexión, ¿cómo es que este sentimiento de soledad prevalece? Cuando en la antigüedad se usaba el Facebook, porque ya no sé si alguien usa Facebook ahora, dice que las personas mayores de 60 años usan Facebook ahora. Decía Facebook que, de acuerdo a las estadísticas, una persona en promedio tiene 338 amigos. Yo nunca he tenido 338 amigos así como para contarlos, 338 amigos. Sin embargo, yo no sé si ustedes han dado cuenta del cambio que ha ocurrido en las redes sociales. Antes nosotros considerábamos a las otras personas que se relacionaban con nosotros de manera virtual como amigos. Ahora ya no se llaman amigos. Ahora nosotros somos seguidores. Ya no tenemos amigos. Ahora nosotros somos seguidores. Y esta influencia de seguir a los demás
¿no es cierto? Hace que nosotros estemos continuamente mirando lo que le pasa a gente que quizás está muy lejos de nosotros, pero con los cuales nosotros estamos interesados por alguna razón. Intereses comunes, admiración, entusiasmo por algún tema o alguna actividad, por noticias, por política, por hobby, por creencias y por ideología. Nosotros estamos siguiendo a muchos, pero nos sentimos solos. Y ese sentimiento de soledad, producto de la individualidad a la que estamos sometidos, es tan profundo que está generando un gran daño a nivel personal y también a nivel familiar. Ahora, nosotros debemos entender que las personas a las que nosotros seguimos se basan en algo que quizás nosotros no estamos muy familiarizados, pero que es fundamental en el mundo de las redes sociales, que son los algoritmos. Y los algoritmos hacen que nosotros empecemos a seguir algo y luego el sistema de las redes sociales, para que nosotros nos mantengamos en la pantallita con el dedo pulgar sube y sube y sube, lo que hace es traerme continuamente aquello que me gusta. De tal manera que yo empiezo a creer que el mundo es solamente como a mí me gusta. Y en lugar de hacerme más sabio, me hace más necio, porque solamente escucho aquello que yo considero que es importante. Por eso es que mucha juventud se sorprende cuando escucha una cosa distinta, porque cree que en el mundo nadie habla distinto a como ellos piensan, porque en su mundo de las redes, en su multiverso, todo funciona como a ellos les encanta. Y esa es una realidad. La realidad del algoritmo hace que nosotros creemos un mundo de fantasía. Y déjenme decirle que ese mundo de fantasía no es solo secular, sino que también se da en los pastores a los que seguimos y en los ministerios que nosotros seguimos. Empezamos a nutrirnos más de lo que yo ya sé que de lo que yo debo aprender. Y ese individualismo y esa soledad es debilitante porque empieza a drenar mi alma, porque mi alma no crece porque yo solamente veo aquello que me interesa. Les pongo dos ejemplos personales. El primer ejemplo tiene que ver con mi Netflix. Yo decidí hace mucho tiempo dejar de ver series norteamericanas por su contenido inmensamente sexual y sucio. Yo quería ver algo tranquilo. Yo ya soy pastor. Siempre le digo a la gente, yo ya soy pastor. Los dramas del mundo yo los vivo a diario, los escucho a diario. Yo necesito entretenerme. Yo necesito ver algo que me tranquilice, que me cambie el aire, que me cambie la mente. No estar viendo cosas y inmediatamente estar con el dedo en el avance porque vienen cosas que no vienen al caso, que ni siquiera tienen que ver con la trama de la serie. Entonces me decidí a ver series coreanas y películas de Bollywood, de la India. ¿Por qué te ríes, José? Yo sé, es en mi individualidad. Y yo lo disfruto. He tratado de convencer a amigos a que vean la serie conmigo y no hay caso, pero a mí me gustan. Y me entretengo y con Erika las disfrutamos y las seguimos. Nadie se toca, nadie se da besos, no hay situaciones de cama, no hay insultos. Lo más que puede pasar cuando un hombre está interesado por una mujer es cuando la muchacha se está yendo y el hombre le toma el brazo. Y ella dice, ¡oh, me tocaste! Y eso es fabuloso para mí. O sea, me da una tranquilidad de verlo y con Erika nos reímos y lo disfrutamos. Pero lo cierto es que mi Netflix, producto del algoritmo, solo tiene personas con ojos rasgados. Yo bajo y bajo y bajo y me hablan de la serie tal y de la otra. No, todo es o indio o coreano. Porque ese es el algoritmo.
Ahora déjenme decirles algo que a mí me ha parecido terrorífico que ha sucedido en estos días. Hace unos días, con esto de la inteligencia artificial que lo está cambiando todo, yo no sé si ustedes han dado cuenta, pero antes, cuando había televisión o cable que tenía horarios, uno hablaba de las series en términos generales, ¿no? O sea, uno veía más o menos lo que todos veían en la televisión. Había una serie que se ponía de moda y la veíamos todos. Ahora ya con las redes sociales y estos apps de series, ahora nosotros nos catalogamos a lo que más nos gusta. Y el algoritmo me da lo que ellos suponen que a mí me gusta más. En mi caso, los coreanitos, ¿no? Que salen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Todo mi Netflix es puros coreanitos. Pero dicen que ahora con la inteligencia artificial, miren lo interesante, es que ya no solamente voy a ver las series que otros producen, sino que yo voy a ser capaz de desarrollar mi propia serie. O sea, el concepto empieza y de acuerdo a mi algoritmo, la serie va a tener un final para ti, un final para ti y un final para ti. Con los mismos artistas que por la inteligencia artificial y por toda la digitalización se moverán de acuerdo a lo que yo creo. Eso es espeluznante, porque nos quita la posibilidad de estar con otros. No solamente eso, mi segundo ejemplo. Mi segundo ejemplo está relacionado con el hecho de que ha sucedido algo que lo conversaba con Erika hace un tiempo. Cuando yo tengo que arreglar algo o solucionar algo o entender algo, yo ya no recurro a mis amigos expertos. Yo voy a Mr. Google, a mi buscador, y trato de resolver por mí mismo aquello que antes era una labor extremadamente social. El conocimiento se transmitía de persona a persona. Y no solamente eso, sino que cuando hay que arreglar algo en la casa, o tenemos un problema con un electrodoméstico, o tenemos un problema, yo la vez pasada tuve un problema con un reloj, yo me di cuenta que YouTube tiene a todos los expertos ahí. Yo pongo la frase de lo que quiero hacer y YouTube me trae la respuesta para mí, un tipo experimentado que me muestra a partir del minuto 3 cómo solucionar el problema que yo tengo. Ahora, lo que les estoy diciendo forma parte de sus vidas. Y lo que les estoy diciendo no solamente forma parte de sus vidas seculares, sino también de su vida espiritual. Y por lo tanto, lo que está sucediendo es que en lugar de crecer y aprender, lo que hacemos es vivir en círculos, repitiendo de una y mil formas lo que los algoritmos garantizan, que mi mundo o mi burbuja individual gire alrededor de mí mismo hasta el punto de marearme por completo y hacerme perder el sentido de una realidad diversa en ideas, colores, creencias, culturas y sociedades. Mi mundo adquiere una sola tonalidad, un solo color. No algo que me ayude a crecer, simplemente es algo que me ayuda a sentirme bien conmigo mismo, porque yo soy básicamente el centro del universo. Y nosotros vemos familias en restaurantes. ¿Cómo está sentada toda la familia en los restaurantes? Así. Mientras no comen, están así. Y si están comiendo, también. Porque vivimos autocentrados. Y ese es el gran drama de la soledad contemporánea. El gran drama que estamos atravesando todos alrededor del mundo, creando un mundo personal
que nos restringe y nos hace abandonar a los demás. Finalmente, aunque estoy solo, yo soy la última Coca-Cola del desierto, el molde que se rompió después de mí, y que para ser feliz solo basta escuchar mi corazón. Estos son tres grandes frases de nuestra sociedad contemporánea, y eso hace que la familia se diluya, y eso hace que cada uno de los miembros de un hogar simplemente siga su propio ritmo de vida y nosotros empecemos a aislarnos profundamente sin saber cómo reaccionar ante aquello que está sucediendo a mi alrededor. Esta es una profunda presión cultural. Ahora, ¿cómo atacamos esto? ¿Cómo es que luchamos con este individualismo exacerbado que nos afecta a todos nosotros? Yo quisiera poner delante de ustedes en los minutos que me quedan una primera alternativa. Hay algo que nosotros debemos recuperar y que es una disciplina espiritual fundamental para nuestra vida. Estoy hablando de la disciplina de volver a escuchar. Nosotros tenemos que volver a escuchar. Tenemos que aprender a volver a escucharnos, aprender a escuchar con atención no solo lo que está en esta pantallita, sino lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos incapacitados en nuestra capacidad de escucharnos mutuamente. Escuchamos tantas voces que hay un Niágara, hay una marejada, hay un huracán de voces que están a nuestro alrededor, pero que no nos permite percibirnos mutuamente. Y ahí existe la necesidad de volver a escucharnos. ¿Por qué? Porque todos nosotros oímos, pero no escuchamos. Oír es la capacidad de detectar sonidos. Todos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, audición. Audición significa que yo puedo oír, pero no necesariamente puedo escuchar. La palabra escuchar es una palabra muy interesante y que en su origen etimológico, es la palabra que usan los doctores. Cuando el doctor se pone el estetoscopio, para decirlo así bonito, cuando el doctor se pone el estetoscopio, lo que hace, se acerca a ti y te dice, permíteme auscultarte, ¿verdad? Auscultar simplemente es escuchar en latín, ¿no? Entonces, básicamente, lo que el doctor hace es escuchar los latidos de tu corazón, tus pulmones o no sé qué otro ruido, pero la gran diferencia entre oír y escuchar es que está prestando atención. Está tratando de descubrir lo que ese sonido significa en tu salud física. Por eso dicen auscultar. Y por eso yo quiero decirles en esta noche que uno de los grandes remedios contra la soledad es volver a descubrir el valor de la disciplina espiritual de prestar atención, de escuchar con atención al Señor y a nuestro prójimo. Y esta idea de escuchar es sumamente interesante porque, y hemos mencionado y a lo largo del día hemos estado mencionando Deuteronomio, y yo quisiera que me acompañen después de esta larga señalización del problema. Empecemos a ver un poco cómo lo resolvemos. Y en el libro de Deuteronomio, que como lo mencionamos en la mañana, es el libro de despedida de Moisés, el gran resumen
espiritual de Moisés para con el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, la palabra escuchar es una palabra que se repite muchísimas veces. Y a partir del verso 3 de Deuteronomio, el capítulo 6, dice: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Está refiriéndose a los mandamientos de Dios, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. Y empiezo a decir: cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta disciplina espiritual de escuchar, de aprender a prestar atención, de poder ser cuidadoso en las palabras que estoy recibiendo, es fundamental para nuestra salud espiritual y para evitar nuestro aislamiento. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, pero a escuchar a los que están cerca nuestro, empezamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el escuchar es una disciplina espiritual. Yo mencioné en la mañana que Deuteronomio utiliza 31 veces la palabra escuchar y más de 90 veces las palabras prestar atención y todos los sinónimos similares. De tal manera que lo que Moisés está aconsejando es que nosotros tengamos cuidado de nuestras relaciones, que tengamos cuidado en prestar atención con claridad a aquello que Dios nos está diciendo, para descubrir que no estamos solos por dos factores, porque tenemos una relación con un Dios que habla y habla mucho, y tenemos una relación social con otros que hablan y tienen mucho que decir. Pero eso no lo solucionan las redes sociales. Nosotros creemos que las redes sociales son las voces que nosotros necesitamos. Pero el gran peligro de las redes sociales es que las redes sociales son un eco de mi propia voz. Es como hablarme a mí mismo. Es como el loquito que anda por la calle murmurándose a sí mismo. Estamos hablándonos a nosotros mismos y estamos diciéndonos constantemente aquello que nosotros queremos escuchar. Sin importar que sea el predicador de moda, sin importar que sean muchos versículos, sin importar que sean muchas frases interesantes, sin importar que sean grandes exhortaciones de ministerios. Más allá de eso, nosotros tenemos que aprender a escucharnos mutuamente. Y en la Escritura, aprender a escucharnos y aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirnos y lo que otros tienen que decirnos, tiene un solo nombre. Se llama consejo. Y en la Escritura, aprender a escuchar consejos es una disciplina espiritual. Para que nosotros podamos vencer la soledad y el aislamiento al que muchas veces nosotros estamos sometidos, lo importante es que nosotros aprendamos a escuchar. Yo quisiera
que nosotros entendamos que a nosotros no nos gusta escuchar, no nos gusta prestar atención, nos cuesta escuchar el consejo, nos cuesta escuchar la reprensión. Por eso es que las redes sociales son tan populares. Si a nosotros nos gustara que los pastores, que Paul Washer, John MacArthur, John Piper me esté gritando todo el día, sería fabuloso, ¿no? Pero en realidad no estamos prestando tanta atención y ellos en realidad van a hacer muy poco después de que yo haga el dedo, ¡pa! Y se vaya, ¿no es cierto? Y suba y pase a la siguiente visualización. El consejo es el mejor remedio para la soledad. Cuando nosotros reconocemos que no estamos solos en el universo, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de la sabiduría de los demás, cuando nosotros reconocemos que otros necesitan de mí, pero no con un like, porque el like no cambia el mundo. Cuando nosotros entendemos que hay una comunidad a nuestro alrededor con la que yo tengo que interactuar para que juntos crezcamos y vivamos y compartamos la vida que el Señor nos ha regalado. Por eso es que esta actitud negativa hacia los consejos la podemos ver de 3 diferentes maneras en el libro de Proverbios. Yo quisiera que me acompañen en 3 versículos de Proverbios muy rápidamente. En Proverbios el capítulo 12, Proverbios el capítulo 12, el verso 15, dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos, ¿qué es? Es sabio. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Y hermanos, las redes sociales exacerban nuestra necedad. Pueden ser un instrumento muy útil y se los dice a alguien que participa en muchos ministerios que tienen mucha actividad en las redes sociales. Pero también se exacerba simplemente nuestra propia necedad porque aparece solamente lo que es agradable delante de mis ojos. Pero el que escucha consejos es sabio. Escuchar consejos. Y aquí es una palabra interesante porque consejos es plural, no es singular. Muchas veces y ahora escucho que se dice por allí que las opiniones de otras personas nos esclavizan. Pero en realidad el consejo sabio nos hace sabios a nosotros también. Veamos otro pasaje, Proverbios el capítulo 13, el siguiente capítulo. Proverbios el capítulo 13, el verso 10. Por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. Por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. Aprender a escuchar y aprender a recibir consejos y dar consejos forma parte del entramado divino para que nosotros crezcamos y para que nosotros venzamos y tengamos victoria sobre el aislamiento y sobre la soledad. El último proverbio que quiero que veamos, Proverbios el capítulo 18, el verso 1. Proverbios 18, el verso 1. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio consejo, su propio deseo. Contra todo consejo se
encoleriza. A veces nosotros rechazamos el consejo porque solo buscamos nuestro propio deseo. Y por eso es que las redes sociales funcionan tan bien, porque las redes sociales solo me entregan mi propio deseo. Pero cuando nos enfrentamos al mundo real, las cosas son distintas. Cuando ya no escuchamos solamente al pastor de la pantalla, sino que nos habla nuestro pastor conoce nuestras debilidades. El pastor conoce nuestra vida. El pastor conoce lo que necesitamos. Y eso es diferente. Aprender a escuchar es tan importante y no lo voy a poder desarrollar con ustedes a cabalidad, pero yo me puse a estudiar al rey David. Y el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? No es un hombre perfecto, pero es un hombre que busca al Señor con todo su corazón. Que sabemos que cuando era reprendido, sabía arrepentirse. Y si tú analizas su larga vida, vas a darte cuenta que muchos de los momentos más memorables de su existencia no son momentos en los que él actuó como superhéroe, como que él supo lo que había que hacer y hacerlo de la mejor manera posible, sino que fue un hombre que supo escuchar el consejo, que tuvo personas a su alrededor que supieron llamar su atención en momentos sumamente dramáticos y él supo escuchar. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque supo escuchar a su Dios y supo escuchar a otras personas sabias que estaban a su alrededor. Y cuando en el libro de Crónicas aparece una larga lista de los funcionarios, los generales y los valientes durante el largo gobierno de David, a mí me sorprende algo que yo voy a compartir con ustedes en este momento. En Primera de Crónicas, el capítulo 27, en Primera de Crónicas, el capítulo 27, en este largo capítulo que habla de oficiales del ejército, en los últimos versículos, en los versos 32 y 33, cuando aparece, imagínense esta lista tan larga en donde, por ejemplo, en el verso 25 dice, a cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, y a cargo de los almacenes en el campo estaba fulano. En el verso 30, a cargo de los camellos estaba Ovil el ismaelita, y a cargo de las asnas estaba Jeías el meronotitita, ¿no es cierto? A cargo de las ovejas estaba Jasís el agareno. Pero en el verso 32, que es al final de esta historia, dice, también Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Y Jehiel, hijo de Jacmoni, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey y Usai el arquita era amigo del rey. Hermano, no nos perdamos la bendición de aquellos que están cerca de nosotros. Hay toda una larga lista de funcionarios, gente de bien, buenos y valientes, a cargo de las asnas, los camellos, a cargo del campo, mucha gente. Pero este largo capítulo acaba diciendo que Jonatán era un hombre de entendimiento y era el tío de David, su consejero. Yo sé que el pastor Miguel Núñez puede darte muchos consejos, pero yo sé que hay hombres sabios al lado tuyo que son mayores que tú, que te pueden dar grandes consejos también
porque te conocen, porque te aman. El pastor Miguel Núñez es muy bueno, pero no te conoce, no te ama. No te ama. Tú crees que te ama, pero él no te ama. No tienes la menor idea quién eres. Vas a llorar por esto, pero él no te ama. No piensa en ti, no tiene tu contacto, no te va a llamar cuando estés necesitado. Pero quizás hay un hermano mayor que sí te ama, al que sí puedes buscar consejo, a quien puedes abrirle tu corazón para que no estés tan solo. Me encanta que diga que es el tío de David, un hombre de entendimiento que era su tío. Hay hermanos mayores que pueden darte el consejo que necesitan, porque yo siempre le digo a la juventud, ustedes se equivocan, ustedes creen que yo soy del pasado, pero yo vengo del futuro. Yo no vengo del pasado. ¿Cuántos años tienes tú? 25. Yo tengo la, pero yo estoy adelante de ti porque yo estoy en el futuro. Y yo quisiera verte si tú llegas a mi edad en las mismas condiciones en que yo estoy ahora. Porque yo vengo del futuro. Yo puedo hablarte de tu futuro porque yo estoy allí y te amo. Y quiero lo mejor para ti y puedo darte seguimiento. Y no solamente eso, sino que ustedes ven la lista y dice, ¿no? Que estaba Jehiel, el que instruía a los hijos del rey, Ahitofel, que era consejero del rey, pero esta lista termina con algo precioso. Y dice, y Usai el arquita era, ¿qué cosa? Amigo del rey. Estaban los funcionarios, los ministros, los capataces, los gerentes de almacén, pero el último en la lista es Usai Arquita, el amigo del rey. ¿Tienes amigos? Eso es lo que tú necesitas. Aprender a escuchar, que otros abran su corazón, que tú puedas estar atento a otras personas a tu alrededor, pero para eso tienes que hacerte vulnerable. Para eso tienes que abandonar por un momento el teléfono y dejar de pensar que lo único que necesitas es a los predicadores, pastores y consejeros de las redes, cuando nos necesitamos mutuamente, cuando necesitamos exponernos a la disciplina espiritual de aprender a escuchar, porque escuchar es la demanda de Dios permanente a un Dios que habla y que quiere hablarnos a la profundidad de la realidad de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Cuando le escuchamos, el serrucho entra por el oído. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, cuando tengamos un tío y un amigo, una persona mayor y aquella persona que nos acompaña en la vida y que nos hace que no nos sintamos solos, que hace que nosotros podamos emprender la vida acompañados porque hay del solo, que cuando cae no hay quien lo levante. Pero no solamente eso, sino que Isaías dijo 740 años antes de que Cristo viniera, él dijo que el Señor Jesús, que vendría a morir por nuestros pecados, tendría una función particular, algo que nosotros debemos reconocer solamente en Él y que debemos y deberíamos hacer uso de esa virtud que le corresponde a Él. En Isaías 9:6, el profeta dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Tú te sientes solo. Cristo es un consejero admirable. Escúchalo. Préstale atención.
Deja que le hable a tu corazón, porque este consejero admirable es el Dios soberano del cielo y de la tierra. Es Dios poderoso, es Padre eterno, es el príncipe del bienestar y es nuestro consejero. Abre tus oídos al Señor Jesús. Estate atento a sus palabras. Busca un tío, busca un amigo, una tía, una amiga. El Señor prometió que a aquellos que lo dejamos todo para seguirlo a Él, el Señor, ¿qué nos daría? Padre, madres, hijos, tías, hermanos y hermanas. No hay necesidad para estar solos. Tenemos una familia en el Señor, en la cual podemos nutrirnos, en la cual podemos crecer, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hermanos, nosotros vivimos tiempos de un profundo aislamiento. La gente está sufriendo de una soledad rodeado de muchas voces que no satisfacen su alma, porque no son alimento para el alma. Es importante que podamos reconocer nuevamente la vida en comunidad que nos permite crecer y que nos permite nutrirnos mutuamente, de tal manera que los padres vuelvan a escuchar la voz de Dios y vuelvan a invitar a sus hijos a escuchar lo que ellos tienen que decir, para que los hijos puedan dejar el celular y puedan volver a escuchar a sus padres y a escucharse entre ellos. Escuchar es una virtud espiritual, es una disciplina espiritual que todos podemos aplicar a nuestra vida. Que esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, la apliquemos a nuestra vida y podamos crecer para ser como el Señor espera que seamos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche venimos delante de ti reconociendo que estamos afectados por un profundo individualismo, que nos hace pensar que somos el centro del universo, que nos hace pensar que ya lo sabemos todo, que nos hace pensar que somos únicos, que nos hace pensar, Señor, que no necesitamos de nadie más. Pero queremos arrepentirnos de ese pecado, Señor. Aquí juntos, Señor, con mis hermanos, los que tengamos convicción de pecado, queremos pedirte perdón, porque nos hemos dejado llevar, Señor, por la cultura y la tecnología que nos asedia, y hemos dejado de lado y hemos dejado de escuchar lo que es realmente importante. Te pedimos, Señor, que tú afines nuestros oídos para aprender a escuchar aquello que vale la pena. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos acompañes para que como comunidad aprendamos a escucharnos mutuamente. Para que, Señor, como familia aprendamos a escucharnos mutuamente. Para que nosotros, Señor, así como lo vimos en la vida del rey David, al final de una larga lista de colaboradores, al final aparezca de manera gloriosa un tío consejero y un amigo que lo acompaña. Señor, ayúdanos a encontrar a ese tío que nuestra vida requiere, a esa persona mayor en quien podemos apoyarnos y en quien podemos crecer. Ayúdanos a encontrar a ese amigo, a esa amiga que nuestra alma requiere, Señor, para poder salir adelante. Ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a buscar al consejero admirable, a nuestro Señor Jesucristo, a no perder de vista su consejo, su dirección, porque a diferencia de cualquier otro ser humano, este consejero admirable ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que yo no puedo sentirme solo, porque Él está conmigo. Él nunca me dejará ni me desamparará. Y no solamente eso, sino que este consejero admirable, este Dios poderoso,
este Señor soberano, este príncipe de paz, ha prometido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me separará de su amor. No hay forma de que yo me pueda quedar solo. No solamente eso, sino que si alguna vez yo me siento solo, como una oveja solitaria que se ha alejado del redil, debo recordar que mi consejero admirable, el pastor supremo de mi alma, dejará el redil, abandonará las 99 para ir en mi búsqueda y no descansará hasta encontrarme y devolverme a casa. Gloria sea tu nombre, Señor, porque no hay soledad que tú no venzas. No hay cercanía que tú no intentes. No hay esfuerzo que tú no hagas para acercarnos a ti. Y la cruz del Calvario es la gran demostración, Señor, de que tú lo diste todo por mí. Gracias, Señor. Ayúdame a vivir de acuerdo a esa realidad y ayúdame, Señor, a extender este consejo también a otros para que nosotros vivamos la riqueza de la vida de comunidad viva que tú nos has entregado en la iglesia de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga.